Qué lindo que es, ¿no? ¿Verdad? Estudiar la palabra. No todo lo que aprendemos lo recordamos todo el tiempo, a veces se nos olvida, incluso a los que enseñamos también se nos olvida, pero sí es por lo menos lo que yo veo en mi vida, que cuando comprendo conceptos bíblicos fundamentales, de alguna forma el Espíritu Santo utiliza eso que está en mi mente para guiarme, ¿no? Si no estuviera en mi mente, no lo utiliza, porque no hay manera de, ¿cómo voy a yo a pensar en algo si nunca lo entendí, ¿no? Entonces es muy importante entenderlo, no recordarlo necesariamente o memorizarlo, sí entenderlo. Y cuando nos disponemos a escuchar un estudio, sea un miércoles, un domingo, en otro sentido, orar también y pedir a Dios que su palabra nos impacte al punto de transformar nuestro entendimiento. Y entonces eso también nos garantiza que en algún momento, cuando lo necesitemos, el Espíritu Santo va a poder traer eso a la memoria nuestra y aplicarlo y ayudarnos a aplicarlo, ¿no? En eso consiste el ministerio de iluminación del Espíritu Santo, es más que nada para ayudarnos a aplicar la palabra a nuestra vida, ¿no? Poder conectar un principio bíblico con una situación nuestra en particular. Y en eso Él es el gran consolador, el gran consejero, el gran maestro de nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, contento yo, la verdad, de, de todo lo que hemos transitado juntos con todo esto. Y sobre todo llegando al final, viendo también cómo, bueno, este aspecto que vamos a ver hoy, qué lindo, una vez que ya lo hemos logrado, nosotros mirar la viga de nuestro ojo, primero motivarnos con el deseo de agradar a Dios, como hemos dicho, y entonces tratando de buscar un espíritu de humildad, primero enfocarnos en nuestras faltas, ¿sí? Tratando de arrepentirnos de una casi segura contribución de nuestro pecado al conflicto que estamos teniendo, casi seguro porque somos pecadores, y es casi utópico que nos manejemos de manera impecable, digamos, en situaciones conflictivas, casi siempre algo hemos agregado a esas relaciones rotas, entonces es tan saludable y necesario comenzar este proceso de restauración de una relación, de la solución de un conflicto, mirando nuestra casi segura contribución a lo que está mal. Entonces, en lugar de victimizarnos rápidamente, tenemos que, con la ayuda de Dios, ponernos a pensar en qué hemos pecado, porque seguramente algo hemos hecho. Y eso es lo que significa mirar la viga en nuestro ojo, antes de la paja del ojo ajeno. Y entonces, antes yo de acercarme a hablar con la persona que me ofendió, yo ya puedo, delante de Dios, arrepentirme, pedirle perdón, confesar mi pecado, y eso me prepara para humildemente acercarme para hablar del asunto, ¿no? Y después también hemos visto que antes también de acercarme a tratar de conseguir que la persona se arrepienta y confiese su pecado contra mí, yo también puedo y debo perdonar unilateralmente. O sea, yo puedo, antes que, aunque la persona nunca me diga perdoname, te lastimé, me doy cuenta, te avergoncé, aunque nunca me diga eso, yo puedo perdonar en mi corazón, porque otra vez pienso en lo pecador que yo soy, pienso en el Evangelio, en la cantidad de pecados que Dios me ha perdonado, pienso en la misericordia de Dios, que cuando yo soy misericordioso, de alguna manera represento bien a Dios, etcétera. Ya hemos hablado de eso. Hay muchísimas motivaciones. Dijimos que había al menos 6 motivaciones basadas en el Evangelio que nos hacen considerar la posibilidad de nosotros perdonar unilateralmente, incondicionalmente, aunque la otra persona no me pida perdón. Y entonces le perdono. Y ese perdón, dijimos, unilateral, me resguarda mi corazón de la amargura, del resentimiento. Yo puedo perdonar, como hizo Jesús en la cruz, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando hizo también Esteban, cuando lo apedreaban, como hizo José en Egipto, contra sus hermanos, él los perdonó, soltando, digamos así, el deseo de venganza, de desquite, dejándoselo a Dios, dejando que Dios sea el juez, hemos dicho, ¿sí? Y entonces sí, nos acercamos, una vez que hemos de alguna forma cumplido con estas, llamémosle, prerequisitos para asegurarnos de que estamos con ese espíritu de mansedumbre que no va a profundizar el conflicto, sino a buscar una solución, porque queremos agradar a Dios, porque nos hemos arrepentido de la viga a nuestro ojo, porque hemos perdonado unilateralmente. Entonces nos acercamos a procurar confrontar a la persona, lo hemos visto las últimas 2 semanas, la importancia a veces de pasar por alto, pero a veces de confrontar amorosamente, buscando una reconciliación. Bueno, si todo sale bien,
y la persona se arrepiente y nos pide perdón, bueno, eso vamos a ver hoy, ¿qué hacemos? Si la persona me dice, tenés razón, discúlpame, perdóname, me doy cuenta, ahora que me lo decís lo veo, yo no sabía que te estaba doliendo tanto, no sabía, etcétera. Lo que sea, tenés razón, lo veo. Entonces, veamos hoy cómo hacemos una vez que la persona ya admite su pecado, en el mejor de los casos, ¿no? La semana que viene, y no, el último estudio, que imagino será la semana que viene, vamos a considerar qué pasa si no reconoce nada. ¿Qué pasa si la persona nunca va a torcer y la relación parece que va a quedar rota para siempre? Bueno, eso lo vemos la semana que viene. Pero hoy vamos a ver entonces qué pasa si la persona sí reconoce, ¿no? Y siempre estamos diciendo que esto no es tan teórico todo esto, al contrario. Esto es el pan nuestro de cada día, digamos. Sobre todo en el hogar, dentro de las paredes de nuestra casa, hay roces permanentes, porque así somos y entonces está bueno aprender esto y aplicarlo inmediatamente, ¿no? Aunque sean ofensas menores a veces. Pero bueno, ¿cómo entonces procedo una vez que la persona me pidió perdón? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando acá, está claro ya, no es el perdón unilateral, este perdón incondicional, sino el perdón condicional. ¿Cuál es la condición? Que me pida perdón, que se arrepiente y me pida perdón. ¿Sí? Este perdón relacional. El perdón unilateral o actitudinal, también hemos dicho, me ayuda para no amargarme. Este perdón condicional me ayuda a restaurar la relación. Por eso le llamamos perdón relacional. Sin este clase de perdón es muy difícil restaurar una relación. ¿Sí? Entonces, bueno, ya llegamos al final del proceso. El ofensor se arrepiente y me pide perdón. ¿Sí? Idealmente, lo ideal sería que de pronto, que a veces cuando la persona rápidamente te pide perdón, te queda la duda si realmente se arrepintió, ¿no? Lo ideal sería que reflexione y que en el momento de pedirme perdón, de manera bien específica, me demuestre que ha entendido el dolor que me causó. Y eso me ayuda a mí a perdonar también, ¿no? Que la manera que articula, por decir así, su confesión de pecado contra mí, me dé a entender a mí que ha entendido, que ha comprendido cuál fue su error. Como que ha vuelto en sí, como dice Lucas 15, ¿no? Pero bueno, sea como sea, me pide perdón y entonces es el ofensor, ¿verdad? ¿Qué es lo que continúa acá? Bueno, el ofendido, en este caso sería yo, digamos, o serías vos, ponele que vos fueras la persona ofendida, el que te ofendió te pide perdón, reconoce y te pide perdón y dice que se arrepintió, que le pidió perdón a Dios y ves, te da señales de que eso es sincero porque quiere restaurar, restituir lo que ha dañado, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que continúa? Bueno, el ofendido que escucha la confesión de pecado y el pedido o el ruego de perdón, debe conceder el perdón. Si elige perdonar, es una decisión que uno hace, ¿sí? Que tampoco es tan opcional, porque también si uno es un cristiano, ya hemos leído, el Señor dice que es muy serio que nos neguemos a perdonar. Entonces, bueno, concedemos el perdón, lo comunicamos verbalmente, también hemos visto qué hermoso que Dios, cuando nos perdona, nos avisa que nos perdonó. Si no, nos estaríamos torturando cada uno de nosotros, yéndonos a dormir pensando, ¿me habrá perdonado Dios o no me habrá perdonado? ¿Y qué sé yo si me ha perdonado? No, sí sabemos. Tenemos la Biblia repleta de pasajes que nos dicen en qué consiste el perdón de Dios y que nos garantiza que si nos hemos arrepentido y confiado en Cristo, hemos sido perdonados y que ya nadie nos puede separar de Dios, etc. Entonces nosotros imitamos eso y le comunicamos a la persona. Sí te perdono. Pero no solo al decirle te perdono, lo ideal sería, porque hay mucha confusión en esto, es decir te perdono y conversar con la persona sobre qué implica que yo le esté diciendo te perdono. Conversamos, yo por las dudas le aclaro lo que significa que yo le diga sí te perdono. ¿Sí? Y eso es lo que continúa aquí. O sea, yo al conceder perdón a alguno de ustedes, al conceder perdón a mi esposa, lo que estoy haciendo es prometiendo ciertas cosas, que ya las hemos visto, pero las repasamos aquí, ¿sí? En primer lugar le decimos a la persona, no importa el orden, ¿no? Le decimos, mira, sí te perdono, y gracias por confesar tu pecado, gracias por haberte puesto a pensar en esto, no te imaginas lo que significa para mí verte así humilde, y ver que estás dispuesto de alguna manera, a trabajar en nuestra relación, a edificar nuevamente una relación con
con nosotros el uno al otro. Y quiero que sepas que así como Dios me ha perdonado a mí en Cristo, todos mis pecados, que son muchos, Dios me ha dado una gracia asombrosa, ¿sí? De la misma manera yo te perdono, ¿sí? Con la misma perdón que he recibido de Dios, la misma gracia que he recibido yo la extiendo. Claro que sí, yo te perdono, sí. Y quiero explicarte lo que significa, lo que estoy diciéndote a vos. Porque yo al decirte te perdono, te estoy prometiendo ciertas cosas, ¿sí? Y primero lo que quiero decirte es que con la ayuda de Dios haré lo posible para no meditar nunca en tu pecado. No traerlo a la memoria de tal manera que me amargue contra vos, que empiece a pensar mal de vos, que crezca en mi corazón un resentimiento contra vos, ¿sí? Eso es muy importante, hacer una distinción acá. Yo no prometo que me voy a olvidar de lo que me hiciste, porque no puedo hacer eso, yo no puedo prometer eso. Ninguno de nosotros puede prometer eso y eso no es el perdón. Perdón no es olvidar. Ojalá un día pueda olvidar todo, pero el tema no es olvidar, sino es no echar nunca más en cara, no volver a pescar en ese lugar para reflotar el asunto, ni para yo amargarme contra vos, ni para hablarle a otros para avergonzarte, ni para echártelo en cara a vos, para defenderme o lastimarte, ¿sí? Entonces lo que yo estoy prometiendo es que no voy a detenerme en ese pensamiento. No puedo prometerte que no voy a pensar más en el asunto, porque a lo mejor piense, me pase el pensamiento, me acuerde, pero sí puedo prometer que haré todo lo posible con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, a no detenerme en este tema, a no meditar. Esa es la clave acá, la palabra meditar. No voy a meditar en el asunto, ¿sí? Yo te prometo que voy a lidiar bíblicamente con mis pensamientos, ¿sí? Eso es, le voy a pedir ayuda a Dios, ¿sí? Para yo no, no detenerme allí. Por eso Jesús habló de 70 veces 7, ¿sí? Si es necesario, ya sin hablar con vos. Si en algún momento tengo la tentación de amargarme contra vos, yo voy a volver a hablar con Dios y a pedirle que me ayude a volver a perdonarte, mi corazón, ¿sí? La cantidad de veces que sea necesario, ¿sí? Con la ayuda de Dios, podría decir algo así, no estaré pensando en tu pecado, incluso si un recuerdo pudiera pasar por mi mente, me acordaré de mi compromiso con Dios de no retener tu pecado en contra tuya, ¿sí? Eso es lo primero que uno promete y explica a la persona en todo caso. Estaría lindo entre nosotros, por lo menos en esta iglesia local, donde estamos juntos, repasar esto, aun si parece medio mecánico, ¿no? Volver a decir a la persona lo que estás haciendo, para crecer en esto y incorporarlo como parte de nuestra cultura, digamos, o de nuestra piedad, de nuestra vida cristiana, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo cuando perdonamos. En segundo lugar, no solo no meditaré en tu pecado, sino, decíamos, no mencionaré el asunto a otros. No voy a andar ahí chismeando contra vos diciendo, mira lo que me hiciste. No. Voy a tener esa tentación porque me lastimaste, me avergonzaste, me dolió, etcétera, etcétera. Y a veces la tentación es a tratar de tomar algún tipo de represalia. Como vos me hiciste doler, no sé, XXX medidas, yo aunque sea me voy a querer desquitar haciéndote doler una X sola, aunque sea chismeando contra vos. No lo voy a hacer. Porque si lo hago, entonces es que no te perdoné. O estoy pecando contra vos porque yo te dije que te había perdonado y ahora resulta que ando por detrás reflotando este asunto, entonces no te perdoné nada. Y el pecado ahora es el mío, ¿sí? No lo mencionaré a otros. Bueno, hay dos excepciones para esto. En primer lugar, una excepción posible, y yo lo he experimentado varias veces con mucho gozo, es que en algún punto tanto el ofensor como el ofendido, sea que yo fui el ofensor o yo fui el ofendido, nos ponemos de acuerdo de que realmente después que nos perdonamos, vemos que la relación nuestra crece y vemos que al final Dios usó esa ofensa o usó esa lastimadura, ese problema, ese pecado para ayudarnos a crecer, a aprender a perdonar, a aprender a soportar, etcétera. Al final todo nos fue para bien, nos ayudó para bien. Y terminamos viendo esto que ya está en el pasado, como una bendición para nuestra vida, casi como algo que yo necesitaba experimentar para crecer. Y entonces casi que me pongo de acuerdo con la persona que está bueno compartirlo como un testimonio de la gracia de Dios, porque va a honrar a Dios, va a glorificar a Dios. En ese caso, digamos, si yo soy el ofendido, tendría permiso a contarlo, pero debería conversarlo con el ofensor, no sea que yo cuando lo cuente lo deje en una mal parado, ¿no? Y
termina siendo sutilmente una manera de tirarle un palito o de cobrarme algo de lo que me lastimó, ¿verdad? Lo ideal sería que el mismo ofendido, perdón, que el mismo ofensor algún día lo cuente. En definitiva, él lo estaría contando él, entonces yo ahí sentiría como que me está dando permiso para yo también mencionarlo, pero siempre con cuidado de no, otra vez, de no rebajar a la persona, ¿no? Sino exaltar a Dios. Siempre ese es el objetivo. Si el objetivo en el camino de queríamos exaltar a Dios y se desdibujó en un desquite o en un chusmerío, eso es pecado, está mal. La segunda excepción es que yo me pesco, después que te dije te perdono, me pesco a mí mismo luchando con la amargura y me doy cuenta que recurrentemente no puedo dejar de pensar en lo que vos me hiciste y al final me doy cuenta que estoy atrapado en la falta de perdón y entonces decido que tengo que ir a hablar con alguien, a un consejero, a mi pastor o a alguien para que me ayude a perdonar. Pero de nuevo, ahí de pronto hablaría del caso, pero hablando de que la maldad la estoy cometiendo yo porque no te puedo perdonar. De nuevo, si eso después se distorsiona en un chusmerío, eso estaría incorrecto. Y en todo caso, lo ideal sería, si uno tiene miedo a que eso pase eso, sería hablar con el que me ofendió y decir, mira, ¿te acuerdas que te dije no se lo iba a decir a nadie? Mira, estoy luchando con esto, pero mal, no lo puedo superar, me cuesta mucho, la verdad que he sufrido mucho. Yo sinceramente tuve cuando te dije y tengo la intención de perdonarte, pero me doy cuenta que tengo un corazón tremendo, che. Soy muy débil y voy a ir a hablar al pastor de este tema, no sé si vos querés venir conmigo, de manera de chequear que no voy a sobrepasarme, pero si no, solo te aviso que voy a ir a hablar y probablemente en la conversación el pastor me pida detalles de lo que pasó y termine hablando de este asunto. Voy a hacer lo posible por protegerte, pero el tema de conversación no vas a ser vos, sino voy a ser yo. Y mi incapacidad, mi dureza de corazón, etcétera, porque no te puedo perdonar. ¿Sí? Esa es entonces la segunda promesa. La tercera promesa que uno hace, a propósito, bueno, acá, lo meto acá. Está bien. Ya lo habíamos visto esto, ¿no? No meditaré en tu pecado para yo amargarme contra vos, no se lo mencionaré a otros para rebajarte, humillarte, pero tampoco usaré tu pecado en contra tuya, en una discusión, por ejemplo, ¿sí? Cosa bastante común. Yo te digo, bueno, te perdono, y después pasa que, qué sé yo, en otro momento que yo en ese momento te dije te perdono, no te lo voy a echar más en cara. Yo no sabía que de pronto, no sé, 3 meses después iba a estar discutiendo con vos. Eso pasa mucho en el matrimonio, ¿no? Íbamos a estar discutiendo y en el fragor de la discusión y motivado por mi orgullo, por mi deseo de no perder, de no dar el brazo a torcer, de pronto saco a relucir tu pecado, ¿verdad? Leía de un consejero que estaba aconsejando a una pareja que buscaron consejería por un problema que tenían. Bueno, cuando el consejero empieza a hacer preguntas, saltó a la luz que en el pasado el hombre había sido infiel con su esposa. Y obviamente el consejero le dio mucha curiosidad, no es un asunto menor que se entrometa en un matrimonio un asunto de adulterio, de infidelidad. Entonces, el consejero quiso indagar y bueno, ambos dijeron, no, 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 ya está, ya lo arreglamos. Dice el hombre, yo ya le pedí perdón, la mujer dice, yo ya lo perdoné. Bueno, pero obviamente el consejero siempre, bueno, hay pecados que según Proverbios 6, el adulterio es muy difícil de perdonar. Se puede perdonar, pero es difícil. Entonces el consejero dijo, vamos a ver esto, vamos a ir indagando. La cuestión es que en una sesión posterior empezaron a discutir la pareja frente al consejero. Y bueno, empezaron a argumentar, y en un momento la mujer se le escapa y dice, bueno, al menos yo no te fui infiel. Al menos yo no te engañé con otro. Y bueno, en ese momento, según lo que dice este hombre, el hombre ofendido salió de la sesión y quedó la mujer sola y la mujer quedó llorando, eh, sobre todo por el dolor de darse cuenta que acababa de quebrantar su promesa de nunca más echarle en cara, ¿no? Dándose cuenta que eso fue un golpe bajo y fue un pecado de su parte, de la mujer. Claro que es difícil perdonar algunos pecados. Y claro que perdonar es costoso, ya hemos dicho, eso es muy costoso perdonar. Cuando uno perdona, lo que está diciendo es que está absorbiendo todo el costo de esa ofensa y no le va a cobrar nada a la otra persona, yo lo voy a pagar todo. Bueno, cuando digo te perdono, estoy prometiendo que exactamente esto, no lo voy a volver a usar en tu contra, ¿sí?
Si alguna vez, podría uno agregar, si alguna vez te lo menciono, de alguna manera, otra vez, no para glorificar a Dios por su gracia, sino te lo menciono para ganar un argumento, será mi pecado. Y entonces yo tendré que arrepentirme de haberlo mencionado y pedir tu perdón. ¿Sí? Interesante, 1 Corintios 13:5. Bueno, interesante 1 Corintios 13, ¿no? Esto cuando habla del amor, pero allí en 13:5 dice, hablando del amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Miren qué interesante esta palabra, esto, no guarda rencor. Sí, a ver si no se me tapa todo, no. Guarda rencor, noten acá, la palabra guarda es la palabra logizomai. ¿Sí? Logizomai, bueno, de ahí viene la palabra lógica, ¿no? Pero logizomai en el griego es como de dar la idea de hacer cuentas matemáticas. ¿Sí? Acá dice contar, dice llevar la cuenta de algo con el fin de determinar la suma o el total. Noten lo que dice un diccionario de griego, dice logizomai. Se usa de cálculos numéricos. ¿Sí? Acá habla de, bueno, será contado entre los inicuos. Metafóricamente, de considerar las características o razones, contar algo como siendo alguna cosa, etc. Es la idea de hacer números, logizomai. Y acá dice, no guarda rencor, literalmente es no lleva la cuenta, y la palabra rencor acá es kakon, que es la idea de maldad, acciones malas, comportamiento moralmente censurable. Lo que acá se traduce no guarda rencor es no lleva la cuenta de los males que le hicieron. Eso es lo que hace el amor, no lleva cuentas de los males recibidos. No sé cómo traduce déjeme sacar esto, la Biblia de las Américas. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, más literal. Sí, eso es no guarda rencor. Nueva versión internacional, versículo 5, no guarda rencor, lo mismo. Muy interesante, ¿sí? Cuando yo perdono, cuando yo digo te perdono, estoy diciendo que yo no voy a llevar cuentas de eso. Y si por alguna razón, la que sea, yo en algún momento lo saco eso como un as de espada, digamos, que tengo guardado para ganar una mano, entonces lo que estoy diciendo es que, lo que estoy demostrando es que sí, estaba llevando la cuenta. Lo tenía anotado en algún lado, no lo había borrado. Y ese es mi pecado. Sería mi pecado. El pecado, digamos, ahora de la víctima o del ofendido sería en algún momento usar eso, si ya ha dicho que perdona, usarlo de nuevo como un argumento, pecado. Y debe confesarse, por supuesto, ¿sí? Puede haber, otra aclaración, ¿no? Podría llegar a haber un diálogo sobre los pecados pasados para beneficio mutuo, siempre que el ofensor, el que cometió el pecado, quiera ese diálogo, ¿sí? Puede pasar en un matrimonio, puede pasar que sea necesario sentarse y el ofensor sienta la necesidad de sentarse y hablar para aprender, para sacar conclusiones, para evitar en el futuro que vuelva a pasar alguna cosa, etc. O aún para seguir uno en ese espíritu quebrantado que uno puede tener como ofensor, seguir indagando a qué punto uno ha lastimado a esa persona y querer saber para comunicar todavía esa sensibilidad, esa comprensión, ese conectarse con el otro, ¿no? Y a lo mejor incluso para ayudar justamente como a defenderse de posibles amarguras del futuro, comprendiendo nuestra debilidad, ¿no? Pero siempre, en este caso, por eso aclaramos acá, si el ofensor quiere. Si el ofendido es el que saca el tema, ahí está de nuevo sobrevolando la posibilidad de que esté llevando la cuenta, que no haya perdonado, ¿sí? Y otra aclaración más, cualquier pecado que se repita, y se repite, el mismo pecado que se repite, debería tratarse como una nueva ofensa. Si yo 5 veces en este último mes peco contra Mónica en la misma cosa, pero yo ya le he pedido perdón las 4 veces anteriores. Cada vez que caí en eso le he pedido perdón y ahora caigo la 5ª vez en el mes, en el mismo mes, la 5ª vez que hago lo mismo. Y ella me dice, es la 5ª vez que me haces esto en este mes. Suena como que llevó cuentas. Y entonces suena como que en realidad no lo borró, no lo perdonó. Entiendo yo que un pecado repetido empieza también a arrojar sospechas de que si realmente me arrepentí o no me arrepentí, porque dije que no lo iba a hacer más, dije que estaba arrepentido y el arrepentirse significa darse la vuelta.
tratar de alejarse de eso. Y volví la quinta vez ya. Está bien, puede ser. Pero también puede ser que yo haya sido sincero en mis 4 arrepentimientos anteriores. Pero estoy luchando con mi debilidad humana. Estoy luchando con la carne, con un posible hábito que está arraigado en mi corazón, etc. Entonces, que la persona ofendida me confronte diciendo es la quinta vez que haces esto, no es apropiado. Porque eso, de nuevo, habla de que las anteriores veces entonces quizá no me perdonó. Entonces, cualquier pecado repetido debería tratarse como una nueva ofensa. Y siempre bajo este punto 3, ¿no? No usaré tu pecado en contra tuya. Se sepulta, se deja, ya está, se cubre. Ese dolor ya está saldado. Paga la cuenta, el ofendido la paga. Ya no le va a pasar la factura al ofensor, ¿sí? En líneas generales ya lo hemos visto cuando hemos hablado del perdón. Decirle a alguien te perdono significa renunciar a cualquier represalia o venganza que yo quiera tomar, ¿sí? Renuncio a eso. Y si en algún momento lo hago, estoy yo pecando, porque estoy faltando a mi promesa que he hecho, ¿sí? Y en cuarto lugar, interesante, ¿no? No meditaré en tu pecado, no mencionaré el asunto a otros, no usaré tu pecado en contra tuya. Y es muy interesante esto y puede ser valioso, porque nunca lo hemos mencionado, puede ser valioso en algunos casos de ustedes que estén luchando con algo serio, sobre todo con algo serio, ¿sí? Al yo decirle a una persona, te perdono, una persona que me dijo que se arrepintió, y yo le digo, te perdono, le estoy prometiendo que no le voy a exigir que cambie. No le voy a exigir que cambie, porque si yo me pongo en ese lugar de exigir que la persona cambie para que la relación vuelva a ser como antes, en un sentido estoy ahí en la línea de manifestar que no la he perdonado, ¿sí? Y vamos a tratar de argumentar esto, ¿sí? Si hubo arrepentimiento genuino, si la persona de verdad se arrepintió, el cambio va a venir, porque eso es el fruto de arrepentimiento que dice en la Biblia, ¿no? Cuando uno se arrepiente, hay cambios, ¿sí? Y cuando la persona viene y me dice, me arrepentí, yo le debo creer que lo que me está diciendo es sincero. Y debo confiar en Dios que lo va a ayudar, porque yo también entiendo que puede tener la buena voluntad de no volver a hacerlo, pero puede lamentablemente volver a hacerlo, ¿sí? Desarrollo esto un poquito para que no sea confuso, ¿sí? Y para que también ayudarles a aplicarlo a situaciones de ustedes, que puede ser muy probable que estén conectadas, ¿no? Cuando alguien me dice, me arrepiento, ¿no? Veamos Lucas 17, 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Interesante, mirad por vosotros mismos es mirarme a mí, yo me miro a mí mismo, ¿sí? El Señor acá, esto es una orden, ¿no? Mirad, considerate a vos mismo, a ver, no sé cómo dice acá. Tened cuidado, dice Jesús. Tremendo, mirad por vosotros mismos, tened cuidado. Dice acá, verso 3. Así que cuídense, muy interesante las 3 versiones. Cuídense. Está muy bien reflejado en los 3. El tema es que al decir mirad por vosotros mismos, el Señor nos está haciendo una advertencia diciendo que Él conoce nuestro corazón y hay una gran posibilidad que esto que va a decir a partir de ahora no lo apliquemos correctamente. Porque somos débiles también nosotros, los ofendidos. Acá está hablando con los ofendidos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, él es el ofensor, tu hermano, no vos. Vos sos el ofendido. Repréndele. Lo vimos las anteriores 2 semanas. Y si se arrepintiere, perdónale. Y acá está a qué se refiere con esto de tener cuidado. Porque acá agrega el detalle que nos falta. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Noten acá, dice, diciendo me arrepiento, perdónale. Esa es la condición, que me diga, yo lo reprendo y que la otra persona se arrepienta y me diga que se arrepiente. Y yo lo debo perdonar. La verdad es que yo no tengo garantías de que una persona que me dice me arrepiento, ya no lo haga nunca más. No lo podemos saber. No lo podemos saber. La condición, este es el perdón condicional, la condición para perdonar condicionalmente, de esta manera relacional, es que se arrepienta la persona. Que me diga que se arrepiente, se arrepienta.
No puedo yo agregarle la condición de que cambie. Si cambias, te perdono. Si no cambias, no te perdono. Suena como que no es el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Yo debo perdonar como Dios me perdonó a mí en Cristo. Dios nunca nos perdonó diciendo, bueno, si ustedes cambian, los perdono. Estaríamos todos perdidos todavía. ¿Sí? Perdón. Yo debo confiar en Dios. La persona viene y me dice, me arrepiento. No es fácil. Creo que todos sabemos que no es fácil venir y decir, perdón, me arrepiento. Y que me exprese de la manera, como hemos visto ya, cómo se expresa el arrepentimiento. No es fácil hacer eso. Es una lucha con el orgullo, es una lucha. Y realmente una persona arrepentida, uno de los frutos de arrepentimiento es que ya no le importa el que dirán, no le importa su orgullo, ya su orgullo está aplastado, está humillado, entonces es capaz de venir y decirme, digamos como decimos nosotros, de dar el brazo a torcer. Cuando me lo dice, yo debo perdonarle confiando en Dios, primeramente, que Dios le va a ayudar a esa persona porque me dice que primero se arrepintió ante Dios y le pidió perdón a Dios. Yo debo confiar que Dios lo va a ayudar. Y también debo confiar en lo que me dice la persona. 1 Corintios 13:7. También el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Realmente nos pone en una situación bastante incómoda decir, no, ¿sabes qué? No me convence, hasta que no me demuestres realmente que estás arrepentido y que, no que estás arrepentido, que vas a cambiar, yo no te voy a perdonar. Complicado, ¿eh? Miren, eso, sobre todo esto pasa, y por eso mencioné yo de Proverbios 6, que en Proverbios 6 dice que el adulterio es muy difícil de perdonar. Cuando una persona, sea un hombre o una mujer, no importa, ha sido traicionado con la infidelidad matrimonial, realmente cuesta creer que la persona se ha arrepentido. Y siempre está sobrevolando sobre la mente de la víctima que lo puede volver a hacer. Y que a lo mejor lo va a volver a hacer, sí. Entonces muchas personas dicen, mire, pastor, yo puedo perdonarlo, pero solo si yo tuviera la seguridad que no lo va a volver a hacer nunca más. Yo necesito saber que no lo va a hacer de nuevo. Y el problema en este caso es quién le puede garantizar a esta víctima y al victimario que no lo va a hacer de nuevo. ¿Cómo podemos garantizar algo así si somos re débiles todos nosotros? Ni yo sé si voy a llegar al fin de mis días siendo, sin caer en un pecado así. Yo no lo sé y me da temor. Claro que sí. Y todos nosotros, de alguna manera, si tenemos una visión bíblica de quiénes somos, una visión sensata, según lo que dice la Biblia, en cuanto a potencialmente la capacidad que tenemos de pecar, todos nosotros deberíamos vivir con cierto temor de que podemos caer en pecados que hoy en día ni nos imaginamos, ¿no? Y eso, la verdad, es un concepto bíblico. Por eso dice, acuérdense, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? El apóstol Pablo mismo, un poquito antes, en el capítulo 9, dice que él, así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era el que llamaba a los deportistas a competir. Pablo era un modelo, un ejemplo, una inspiración para otros competidores. Acá está usando una metáfora de los deportes, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Y Pablo dice, yo era el que los llamaba a los competidores a competir y a lo mejor yo mismo venga a ser eliminado de la competencia, porque no me cuidé a mí mismo. Y por eso dice que golpea su cuerpo. ¿Sí? Pueden ver un poquito el contexto acá. Es la realidad. Al final del día, la víctima de un pecado serio como este que estamos mencionando debe tomar la decisión de confiar en el Señor, que el Señor le va a proveer para ella, pase lo que pase, incluso si la traición se repite, el Señor va a estar allí, ¿no? El Señor le va a ayudar. Y que bueno, ahora tiene que hacer algo con la ofensa presente y no puede condicionar el perdón de la ofensa presente
a la promesa o a la certeza de que no va a haber más ofensas futuras. No es la forma en que Dios nos ha perdonado. ¿Sí? Bueno, esos eran los cuatro asuntos entonces que al perdonar estamos prometiendo. ¿Sí? Y bueno, digamos, casi terminando ya, dos diapositivas más, digamos que ya está, ya se ha pedido perdón, ya uno se arrepintió, pidió perdón, la otra persona le concedió el perdón, aclaró todas las cosas. Bueno, la relación no puede quedar ahora así, digamos, en stand-by, congelada, digamos así. Bíblicamente, si somos cristianos, tenemos que hacer algo más que solo eso, que solo decir, bueno, ya te perdoné, ahora sí te pido que ya no vengas más a esta iglesia o que no vengas más a mi casa. Ya está, seguí vos por tu camino, yo sigo por el mío. No, no, no. Eso no es una opción. Así que déjenme mencionar algunos detalles en este punto y después vemos cómo continuamos, ¿no? En primer lugar, cuando por fin nos reconciliamos, se sanó este conflicto, se zanjó toda la diferencia por medio del perdón. Bueno, ahora tenemos una oportunidad, una vez que eso ya está arreglado, de sugerir al ofensor que reciba consejería sobre temas relacionados con su ofensa. Es decir, ya pensando en la raíz. De nuevo, acá estamos también pensando de una manera sabia en el futuro. La persona, supongamos que pensemos en cualquier tipo de pecado, no sé, en algunos muy comunes como la ira, una persona que ofende verbalmente. Supongamos que alguien te ofendió fuerte, te hirió con unas palabras muy hirientes y vos le perdonaste. Pero ambos saben que no es la primera vez que lo hace, ni sos la única víctima de esa persona, sino que esa persona ha herido a otros también. Bueno, una vez que la relación se ha restaurado y una manera amorosa de uno que fue víctima, mostrar a esa persona un genuino interés, es sugerirle, de manera humilde, que busque ayuda, porque sabés que está luchando con eso, sabés que es su debilidad, él también lo sabe, o ella también lo sabe. Y entonces sabés que es muy probable que te tenga que volver a pedir perdón a vos y a otros, y a lo mejor hay alguna manera que sea ayudado a esa persona que es cristiana, que es cristiano, para madurar, crecer y superar esa debilidad, ese pecado. Entonces le animás, por qué no buscamos consejería? Bueno, si es una pareja, supongamos que, de nuevo, volvemos al tema del adulterio, que hubo un caso de adulterio. Bueno, sería muy interesante saber las causas de por qué esa persona llegó a eso. Y a lo mejor, bueno, tenía una expectativa desmedida, a lo mejor, bueno, no supo manejar las tentaciones bíblicamente, etcétera, ¿sí? A lo mejor la misma persona no fue nada sabia en la manera que se metió en ciertas situaciones. Y sería muy valioso que esa persona reciba ayuda para no volver a caer en lo mismo, porque también asumiendo que no fue que lo hizo con maldad. No todos los pecados que nosotros cometemos entre nosotros fueron pensados con malicia, sino que la mayoría de las veces al contrario, uno cayó sin darse cuenta por no entender, no saber, no conocer algunos principios, no tener en cuenta su propia pecaminosidad, su santificación progresiva, etc. Y está bueno que uno, otra vez, si hay un genuino arrepentimiento, una persona verdaderamente arrepentida, no se va a oponer, de decir, bueno, la verdad sí, vamos a buscar ayuda. Porque a mí también ahora me queda ese temor. Yo te prometí que no lo voy a hacer más, pero la verdad que no sé, si no hago algo al respecto, probablemente me pase lo mismo, yo qué sé. Entonces buscan ayuda, ¿sí? Pero ya está resuelto el problema entre ustedes, ¿no? Entre esas dos personas, pero buscan ayuda para que no vuelva a pasar, ¿sí? Una persona, en el caso financiero, para cambiar de ejemplo, vos le perdonaste una deuda, te pidió prestado, no te devolvió, pero ves que también sus finanzas son un desastre, y tarde o temprano va a volver a hacer lo mismo. Y no es que no te devolvió porque te quiso estafar, sino que realmente no puede devolverte, no hay manera. Pero sigue con la misma necesidad, y ¿por qué no ayudar a esa persona a organizarse, a resolver este problema? A lo mejor tiene un problema con la pereza, a lo mejor tiene un problema, no sé, con las prioridades, etcétera. Y ¿por qué no buscar ayuda juntos? Y uno acompañarle en todo caso, o decirle, mira, tal persona te puede ayudar, o lo que sea, de cómo sea, pero tratar de buscar que la persona crezca
y no vuelva a pasar eso, si es posible. Pero no, otra vez, no como con una motivación genuina de un genuino interés en el otro, no en vos mismo, que no te vuelva a lastimar a vos, sino de verdad que la persona sea, como dice Gálatas, ¿no? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ese restaurarle, ya lo vimos, era la palabra catartizo, que es sanar un hueso roto, remendar una red, es volver a una persona que porque está dañada, no está, no está siendo útil para la causa de Dios, necesita una restauración. Y en ese sentido, uno que fue de pronto el ofendido y el que pudo perdonar y restaurar eso, esa relación, uno puede ser el instrumento de Dios para que esa persona supere ese problema, ¿sí? Nunca, jamás, jamás, no es una opción para ninguno de nosotros como cristianos decirle a una persona, mira, te perdono, como dijimos recién, no voy a volver a pensar o a meditar en esto para amargarme, no se lo voy a contar a otros para chismear, no te lo voy a echar en cara a vos para defenderme o para ganar otra discusión, no te voy a pedir que cambies, pero no está, decimos todo eso, pero después decimos, bueno, está bien, te perdono, te prometo esas 4 cosas, pero no quiero tener nada que ver con vos nunca más, ya está. Hacé de cuenta que no existo. Eso no existe, esa posibilidad no existe, ¿sí? No es posible. El verdadero perdón busca restaurar la relación a un nivel sabio y apropiado. Imagínense, antes de explicar esto, imagínense este mismo cuadro que nosotros decimos, te perdono, pero no quiero tener más nada que ver con vos, ¿no? Imagínense a Dios el Padre diciéndole a Dios el Hijo, a Cristo, ¿no? Que murió por nosotros. Y le dice, mira, Jesús, el Padre le dice a Jesús, mira, estoy dispuesto a perdonar a Alejandro, lo voy a perdonar, lo voy a dejar entrar al cielo, porque vos moriste por él, pero no quiero tener nada que ver con él. Sé que moriste por él, honraré nuestro acuerdo entre nosotros, que si tú, Jesús, pagabas por los pecados, yo lo iba a perdonar, pero que yo tenga algún tipo de relación con él en el cielo, no, eso no. Lo perdonamos, que entre al cielo, pero yo no voy a tener una relación con él jamás. Así que solo esté ahí, pero que no piense acercarse a mí. Imagínense, una cosa inaudita, imposible, impensado, ¿sí? De manera que esto no es una opción, ¿sí? Ahora, bueno, no significa esto que en todos los casos de que alguien que me ha ofendido y en todos los casos de distintas ofensas, vamos a volver a ser amigotes con una persona. No. El verdadero perdón busca restaurar la relación a un nivel sabio y apropiado. Sabio y apropiado, ¿sí? Yo no necesito ser amigo de alguien que me violó, por ejemplo. Puedo perdonar en mi corazón, a lo mejor pide perdón, no sé, una persona, llegado el caso, pero yo no tengo por qué ser amigo de esa persona, no es necesario. Al contrario, tengo que tomar ciertos recaudos para asegurarme que no va a reincidir en esa maldad, ¿no? Yo no tengo que volver a contratar a un empleado que me robó. El empleado me pidió perdón, restituyó lo robado y yo puedo decir, bueno, está bien, no te preocupes, ya está, retiré la denuncia, no hay problema. Que el Señor te bendiga, ojalá puedas conseguir un buen trabajo. Yo cuando vengan a pedir alguna información de tu parte, voy a tratar de resaltar lo mejor que hiciste acá. Yo creo que estás arrepentido, pero ya, pienso que está bien que tomes otro rumbo, no hay problema. No quiero que trabajes más acá. Y no hay ningún problema con eso. Digo, tenemos que tener cuidado en cuanto a esa forma romántica de ver el perdón y a veces no ser sabios. Un ejemplo muy, pero muy cotidiano es el caso de un pastor que ha caído en adulterio y se arrepintió. No debemos volver a ponerlo como pastor de nuestra iglesia. No. Entendemos también, según la Biblia, que uno de los requisitos para un pastor es marido de una sola mujer. Bueno, el hombre se arrepintió, por supuesto lo debemos perdonar, debemos restaurarlo, como dice la palabra, pero lo restauramos a la comunión en la iglesia. Seguimos amándolo, si él quiere quedarse entre nosotros, cosa que es posible. Es difícil, pero es posible. Yo conozco casos de personas, realmente admiro por su humildad, que fueron disciplinadas,
personas que estaban a punto de ser pastores y tuvieron una relación inapropiada con alguien que no era su esposa. Me parece que nunca concretaron nada, pero sí tuvieron una relación inapropiada y se fue disciplinado públicamente y fue restaurado y hasta el día de hoy sigue en esa misma iglesia. Y él iba a ser pastor de esa iglesia, nunca lo fue. Y se humilló y reconoció su pecado, un arrepentimiento genuino y listo. Y la iglesia lo perdonó, nunca más fue pastor. No va a ser pastor, jamás. Pero está ahí. En la mayoría de los casos, la persona elige irse a otra iglesia por la vergüenza que le da, etcétera, etcétera. Pero no, de nuevo, en el caso está clarísimo. Para mí es un buen ejemplo porque en la Biblia se nos dice que no, que ya no califica para ser pastor. Aunque se haya arrepentido, no califica. Pero ya, o sea, restaurarle en este caso significa que lo sigo amando. Lo invito a comer a mi casa, si se arrepintió, ¿no? Sigo apreciando todo lo que ha invertido en mi vida, reconozco todo cómo Dios lo usó en nuestra iglesia, no es que borramos el nombre de él de todos los registros y ya no se recuerda más. No, fue nuestro pastor, buenísimo. Pero ya no puede volver a hacerlo. Ahora ya no. ¿Sí? A eso nos referimos con restaurar la relación a un nivel sabio y apropiado. ¿Sí? Estamos hablando de tomar precauciones para minimizar la reincidencia. ¿Sí? En el caso del adulterio, ya que lo mencioné, algún día vamos a hablar solo del adulterio. Me gustaría a mí al menos 2 estudios. En el caso del adulterio, bueno, también tenemos Mateo 19:9, que dice que es posible que haya un divorcio en el caso de adulterio. Si comete adulterio, uno debería perdonarle, porque hay que perdonar por el tema de la amargura, como hemos dicho. Se debería perdonar a la persona, pero al cometer adulterio, él está quebrantando las promesas matrimoniales. Como escuchamos el sábado pasado, el pacto que se ha hecho lo está quebrantando. Y la verdad es que el cónyuge ofendido debería perdonarle en los 2 niveles, ¿no? En el nivel relacional también debería perdonarle si la persona se arrepiente. Pero es posible que se divorcie, claro que sí. Nosotros como pastores, los que estamos acá en esta iglesia, haríamos todo lo posible por animar a esa persona a que siga apostando por su matrimonio. Que esa restauración incluya también volver a recibirle al cónyuge como si nada hubiera pasado, digamos. Pero es posible, porque lo dice ahí claramente, excepto por causa de fornicación, dice. Y eso es fornicación. Así que, bueno, comentario, ¿no? Lo que se requiere para restaurar la relación es sabiduría, amor, decencia y el perdón, ¿sí? Todo eso debe combinarse para responder a un ofensor arrepentido, ¿sí? Sabiduría, amor, decencia y el perdón. ¿Sí? Hay pecados y pecados. Hay pecados que son delitos, incluso. Vos podés perdonar a una persona, decir yo te perdono, pero a lo mejor debe ir presa a esa persona por lo que ha hecho. Porque, bueno, puede haber hecho algo que es ilegal, ¿no? Y que es un crimen. Así que, de nuevo, perdonarlo de pronto significa, en este caso, que vos vas a ir a, no sé, a la prisión a llevarle comida, en fin, a no querer vengarte por tu cuenta, pero no significa necesariamente que todo va a ser como fue siempre. Quizás ya no. ¿Sí? Bueno, y finalmente, comentarios finales aquí que me parece interesante, ya, eso fue todo aclaraciones, ¿no? Ya se pidieron perdón, ya, ahora, y sí se puede restaurar una relación, no todos los pecados son tan graves, ¿no? Ese es el punto. Hay pecados mucho más simples, pero lo ideal sería que nosotros hagamos todo lo posible de manera intencional por edificar una relación que fue dañada por una ofensa, y con perdonar y dejarlo ahí, digamos, y no vernos más, y no coincidir más en ningún lado, eso no es suficiente. La Biblia nos pide mucho más que eso. Veamos, por ejemplo, ya lo hemos visto, Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. La Biblia nos anima a nosotros a bendecir a las personas que nos han dañado, que nos han lastimado. Tenemos que procurar edificar a esas personas, amarles, servirles, ¿sí? Muy interesante el pasaje de Marcos capítulo 10,
Cuando dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Está hablando del sufrimiento acá, ¿eh? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Y noten lo que pasa acá. Acá hay dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, egoístas, motivados por el orgullo, el deseo de grandeza. Y los otros 10 discípulos, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, noten, acá hay un conflicto, ¿no? Por celos, por envidia, en fin, una comparación acá, cosas que pasan, y no es la única que pasa entre los discípulos de Jesús, sucedió varias veces cosas similares. Y entonces el Señor responde a este conflicto que tiene que ver con el egoísmo humano, dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y entonces concluye con este es el versículo principal de todo el Evangelio de Marcos, diciendo, porque el Hijo del Hombre, que es el modelo a seguir, a imitar, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es muy interesante que la respuesta de Jesús a este conflicto interpersonal sea animarles a servir, es decir, a no enfocarse en sí mismos, sino en las necesidades de los demás. ¿Sí? Muy interesante. Y eso tiene mucho que ver con los conflictos. Podríamos decir como una especie de declaración general, como un principio. El servicio amoroso es la alternativa piadosa al egocentrismo que genera conflictos. Piense, el servicio amoroso, ¿sí? Y agrego amoroso por lo de Romanos 12:20, ¿sí? Dale de comer, dale de beber. El servicio amoroso es la alternativa piadosa de alguien que quiera agradar a Dios al egocentrismo que genera conflictos. ¿Sí? Piense. Y entonces podemos animarnos tomando estos 2 pasajes como ejemplo. Podemos animarnos a servirnos a otros. Una vez que ya nos hemos perdonado, se ha arreglado eso que generó una herida, una cuña entre nosotros, una relación, podríamos servirnos unos a otros en esta relación, en primer lugar, interesándonos de verdad el uno en el otro. Tratando de verdad, yo ahora que nos hemos reconciliado, de conocerte bien, de entenderte mejor, gastando tiempo con vos, tratando de saber quién sos vos, qué es lo que te motiva, en qué consiste tu vida, en fin, qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele, etc. Genuinamente ser un hermano en Cristo que de verdad se interesa verdaderamente por vos. Y eso es una forma preciosa de amar. Dice Pablo también a los filipenses que estaban en conflicto, dice, poquito antes ahora lo vemos, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Y están en conflicto. Y Pablo quiere mostrar el ejemplo de una persona que justamente lo que hace es resolver conflictos, no meterse en los conflictos. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. No estaban bien ellos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí? El amor de Timoteo por los filipenses se manifestaba en interesarse sinceramente por ellos, verdaderamente estar preocupado por ellos. Y esa es una manera preciosa de amarnos y de edificar una relación de manera intencional, tomar un conflicto como una ocasión para que eso no solo se resuelva, se tiene que resolver porque son pecaminosos los conflictos. Hay que hacerlo. Agrada a Dios que lo hagamos, desagrada a Dios que lo dejamos, digamos, lleno de cabos sueltos, tirando todo abajo de la alfombra, digamos, sin querer hacer nada al respecto. Es pecaminoso no resolver conflictos, pero también es una oportunidad. Cada conflicto es una oportunidad para crecer aún más. Crecer nosotros en las virtudes cristianas, soportando, perdonando, teniendo misericordia, etc. Pero también hacer que crezcan las relaciones. ¿Sí?
Y esta es una manera hermosa de hacer que una relación crezca, interesarse genuinamente. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué interesante esto. A cada uno. Pablo trataba a cada uno de sus convertidos, digamos así, como individuos, respetándoles, conociéndolos, tratando de entenderlos. Primera Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Bueno, estos pasajes son muy lindos porque subrayan cómo el ministerio de Pablo trataba a cada persona como un individuo, como una persona única. Y eso solo es posible si nos interesamos de verdad, el uno por el otro, tratando de conocernos, de entender las diferencias, cómo sos vos, cómo es el otro, etcétera, etcétera. Y actuando en consecuencia, con sensibilidad, con consideración por esas diferencias. Nos servimos unos a otros también escuchando y hablando de manera piadosa, ¿sí? Ya lo hemos visto mucho, pero hay muchos pasajes que hablan de escuchar y muchos pasajes que hablan de cómo habla una persona que agrada a Dios. Básicamente podemos decir que el escuchar piadoso es escuchar que realmente hace un esfuerzo por entender al otro. De verdad se olvida de lo que quiere uno decir y realmente pregunta y se interesa por saber lo que el otro piensa y qué le está pasando, ¿sí? Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. A ver acá. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Esto es solo un texto entre muchos. Lo que es escuchar de manera piadosa es realmente tratando de entender, sin apresurarme a responder, ¿sí? De nuevo, relacionado con lo anterior, ¿no? Amando de verdad a la persona, interesándome genuinamente, ¿sí? Y en Efesios 4:29 habla del hablar piadoso, de lo que una persona que ama al Señor no habla, ¿no? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un hablar piadoso, es un hablar centrado en Cristo, que se habla tratando de edificar a la otra persona, de bendecirla, de darle algún don, de darle gracia a las personas, contribuir en algo. Yo considerándome que de pronto soy un instrumento de Dios para edificar tu vida, para ayudarte en algo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, y agrega, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esto habla del hablar, gritería y maledicencia, decir maldad, ¿no? Cosas malas. Y toda malicia, etcétera, sí. Y en tercer lugar, tratamos de edificar una relación, y esto se aplica mucho, todas estas 3 cosas se aplican en el matrimonio y mucho, ¿no? Tratamos de edificar una relación, no solo interesándonos sinceramente por el otro. Imagínense esto aplicado en un matrimonio, ¿no? Es una vida de tratar de entender al otro, cosa preciosa como Dios nos hizo tan distintos. Para nosotros los hombres, una mujer es un enigma, y Dios nos ha dado esa, gracias a Dios, entre los hombres, de pronto, como somos los hombres tan lineales, de pronto nos aburriríamos, pero como una mujer es tan compleja, la vida de una pareja de una buena pareja, es tratar de conocer y entender a la otra persona toda una vida, ¿no? Interesándose sinceramente, escuchando con miras realmente a entender, y hablando de manera piadosa, tratando de edificar y dar gracia. Y por supuesto, trabajando con entendimiento mutuo para resolver problemas, para no volver a generar conflictos, a veces de cosas muy pequeñas. Y aquí tenemos los principios archiconocidos, ¿no? Por tanto, dice, si hay alguna consolación, déjenmelo leer en otra versión. A ver. Bueno, es lo mismo. Perdón. Dejemos acá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Está hablando acá si Dios está obrando en tu vida. Si Dios está haciendo algo en tu corazón y estás creciendo en el Señor, entonces completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Acá habla de unanimidad, ven, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Noten la palabra mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, el mismo ánimo es esto. Sintiendo una misma cosa. Esto habla de unidad. Y acá entonces se explica.
la conexión, ¿cómo hacemos para estar unánimes? Para estar de acuerdo, sentir lo mismo, tener el mismo amor, tener el mismo ánimo, etc. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acá el egoísmo, de nuevo, noten la vanagloria, como con Juan y Santiago. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, egoísmo. ¿Sí? Acá vanagloria, orgullo, acá egoísmo, que es una cara, el egoísmo es una cara del orgullo, ¿no? Nada hagáis, no mirando cada uno por lo suyo propio, por lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso, esto de mirar lo de los otros es lo que significa estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo mismo similar, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo los unos a los otros. Es decir, dando lugar primero al otro, al deseo del otro, a la necesidad del otro, etc. ¿Sí? Tener estos dos pasajes en mente es muy valioso a la hora de ponernos de acuerdo cuando pensamos cosas distintas, cuando deseamos cosas distintas. No sé, típica pelea de un matrimonio es, bueno, esta Navidad, ¿dónde vamos a estar esta Navidad? ¿Vamos a estar con tus papás o con los míos? Y ya van 2 años que estamos con los tuyos, me toca con los míos, o yo prefiero hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, se puede generar un conflicto. O a mí me gusta, yo quiero ir a, no sé, a las sierras de Córdoba. No, a mí me gusta la playa, etcétera, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo con cosas. Bueno, cuando restauramos una relación, tenemos que aprender alguna forma de manejar nuestras diferencias, de tal manera que podamos aplicar esto que acabamos de leer, prefiriéndoos los unos a los otros, no buscando lo nuestro propio, sino lo de los demás, etcétera, ¿no? En el libro que yo les he mencionado ya varias veces, que se llama Los pacificadores, de Ken Sande, él propone como una herramienta para resolver este tipo de diferencias, llamémosle más que problemas, diferencias. Él dice que deberíamos, en una hoja cualquiera, podríamos, cuando hablamos de un asunto que de alguna manera nos separa o nos genera un conflicto, deberíamos tratar de definir cuál es el asunto. Podríamos decir, bueno, ¿a dónde vamos a pasar qué vamos a hacer este 24 de diciembre, ¿no? Supongamos que yo quiero ir a la playa, yo quiero ir de vacaciones y mi esposa quiere ir a visitar a su familia, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, definimos el asunto. ¿Cuál es el asunto? Bueno, ¿dónde vamos a pasar las fiestas, digamos? ¿Dónde vamos a estar en las fiestas? La postura es, bueno, yo tengo esta postura, yo quiero ir de vacaciones. Quiero tener un tiempo juntos, estoy cansado del trabajo, no tenemos mucho dinero y si hacemos una cosa no podemos hacer la otra. ¿Sí? Quiero ir de vacaciones, estoy muy cansado. Y mi esposa quiere ir con la familia, le parece muy valioso estar con su familia para edificar las relaciones, porque hace mucho que no nos vemos, por la pandemia, etcétera, y yo también por la pandemia quiero ir de vacaciones, etcétera. Y bueno, los intereses, entonces, déjenme mostrarles de otra manera aquí, como una especie de tabla, ¿no? ¿Sí? Visitar a los suegros o hacer unas vacaciones familiares solos. Postura A, en este caso sería la mía, supongamos, vacaciones familiares privadas. Postura B, visitar a los suegros. ¿Sí? Los intereses, aquí esta herramienta se llama, perdón, asunto, postura, intereses. El asunto lo definís. Postura de cada uno, tratan de definirlo brevemente. Intereses, quiero unas vacaciones de nosotros 4, con 2 hijos, ¿no? Supuestamente. No me puedo relajar con mis suegros. Nuestras propias vacaciones son una buena manera de hacer recuerdos. Ya visitamos a los suegros todas las Navidades. Estos son mis argumentos, digamos así, los intereses. ¿Sí? Podría agregar acá que estoy muy cansado del trabajo, etcétera, mis intereses. La postura de la otra persona, nuestros padres están envejeciendo y puede que ya no estén por mucho más tiempo. Visitar a los suegros es una buena manera de hacer recuerdos también. Aquí, miren ustedes. ¿Sí? Se ahorraría dinero, los alquileres en verano son costosos. Bueno, ¿por qué se hace esto? De nuevo, porque no mirando cada uno por lo suyo propio, lo que tratamos al hacer algo así, que sea escrito, puede ser tratando de cada uno expresar de manera oral sus intereses. Tratamos de que por un momento uno se olvide un poco de lo que él quiere, lo que yo quiero,
y trate de entender lo que mi esposa quiere. Y viceversa, o lo que el otro quiere. Tratamos de entender, ¿sí? Trato de ponerme en su lugar, repregunto, trato de escuchar, como decíamos, de manera piadosa. Y trato de entender la carga, la expectativa, el deseo, la intensidad, etcétera, de lo que está pasando, ¿sí? El arte, dice Gen Sand, el arte de la resolución exitosa de estos asuntos involucra comprender sensiblemente y buscar de manera humilde capturar el interés de la otra persona en un resultado mutuamente satisfactorio, ¿sí? El objetivo, bueno, puede ser una posición acordada, puede ser que nos pongamos de acuerdo con A y hacemos A, o nos ponemos de acuerdo con B, o a lo mejor en algunos casos hay una posibilidad C, capaz, puede haber. No siempre es posible, ¿sí? Pero es muy interesante cuando de verdad está este espíritu de Cristo, de humildad, de no tener contención, sino realmente de uno muestra que yo quiero complacer a la otra persona. La mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces, sucede que el hombre termina queriendo hacer lo que la mujer había dicho que prefería, y la mujer dice, no, no, tenés razón. Vamos, yo no me imaginé que estabas tan cansado, es verdad. Ahora que lo pienso, mejor vamos de vacaciones. Terminan al revés, es muy gracioso, pero al revés, a veces terminan cuando la persona de verdad están dispuestos a ceder por agradar a Dios, termina siendo muy gracioso porque termina al final, no los dos poniéndose de acuerdo con la postura del otro, sino muchas veces casi los dos peleándose por preferirse el uno al otro. En cuanto a honra, dice prefiriéndoos los unos a los otros. Bueno, solo una idea práctica, ¿no? Pero cada uno verá cómo puede hacer. Pero interesante explorar la posibilidad de crecer en esta forma de manejar nuestras diferencias sin volver a generar nuevos conflictos y terminar viendo los conflictos que ya tuvimos en el pasado como escalones que al resolverlos usamos para crecer y cada vez de alguna manera ser más maduros en la manera en que manejamos diferencias, ¿no?